Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Hoy comenzamos con las reacciones del proceso electoral del día de ayer, que sorpresivamente dio un resultado que no estaba en el radar ni de las encuestadoras y de mucha gente. El señor Daniel Noboa ha resultado reelecto presidente para el periodo 2025-2029, con una diferencia hasta ahora del 11%, más de 1.100.000 votos de diferencia que saca el señor Noboa, y prácticamente dentro del mapa electoral ha barrido realmente. Bueno, esperamos que este país, no sé si se enrumbe siendo positivo, no sé realmente. Por eso quiero saludar esta mañana a Juan Cubi, analista político, para ver cuáles son las implicaciones, las expectativas que puede haber luego de este resultado sorpresivo, que nuevamente las encuestas no le atinaron, fracasaron. Juan, bienvenido. Gracias por estar aquí en Utopía Comunicaciones, Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Bueno, ¿te sorprendió el resultado? ¿Estaba en tu mente, en tu radar electoral, el resultado del señor Noboa, que tiene ahora mismo el 54%? Buenos días, Fernando. Gracias por el espacio. Creo que no estaba en el radar de nadie, ni del ganador ni de la perdedora, obviamente. Eh, las especulaciones, la información era de que había un empate técnico que podía dirimirse por unos 2, 3 puntos, como ocurrió en la segunda vuelta de la vez pasada. Pero esta diferencia que es cercana a 12 puntos, es más de 11, es sorprendente. Es sorprendente porque creo que no estaba dentro de los cálculos ni los de Exit Poll ni las encuestadoras. Por eso habría que analizar qué pudo haber sucedido para que se diera esa diferencia tan amplia, porque realmente no es solamente los cerca de 12 puntos de diferencia, sino que le vira las elecciones en 5 provincias, donde ganó Luisa González en la primera vuelta, Novoa gana, y en las otras 5 prácticamente Se empatan. aprieta la diferencia, ¿no? Exceptuando Manabí, en las La otras única que tiene que hay, contundencia. que hay contundencia. Y me parece que en la primera vuelta estuvo 75-25, algo así. Es decir, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en esas provincias? A mí me parece que ahí es donde realmente se define esta elección. Estos días, estas semanas, hasta el 24 de mayo, que es la posesión de Noboa en esta reelección, habrá que seguir analizando el por qué se dio este fenómeno. Según tú, no existe lugar al pataleo, que la señora González lo dijo ayer. Me parece que es una torpeza haber insinuado un fraude. Y está la torpeza que los propios compañeros de ella están ya reconociendo el El alcalde de triunfo. Guayaquil, la El prefecta alcalde de Quito, ya de acaba de decir, Manabí. la prefecto de Manabí. Si ellos son conscientes de que en efecto hubo un triunfo, ¿no? Y es difícil que, o sea, a menos que estuviéramos en Venezuela, no se puede hacer un fraude de esa magnitud, de una diferencia de 12 puntos, muy complicado. O sea, seguramente le sorprendió, está muy dolida la mujer por lo todo. Pero en todo caso tampoco hacen autocrítica. Ahora sí vayamos avanzando, dejando de por medio de que durante estos días se va a seguir hablando y hablando del tema, porque es un fenómeno medio especial, medio raro también. El miedo, el seguir apostando por lo nuevo y joven, entre comillas, te digo, Juan, el anticorreísmo, sus errores, su verticalidad, porque es un movimiento vertical que se lo maneja desde Bélgica, desde Bruselas, del señor Rafael Correa, tiene que ver en este resultado. Absolutamente. Creo que el mayor escollo de la candidatura y la campaña de Luisa González se llama Rafael Correa. Yo creo que él es el que dinamita esta campaña. Y claro, tú ves que hay otros alfiles del correísmo que meten unas patas fenomenales, ¿no? Podríamos irlos enumerando, que yo creo que eso a la final terminaron desmoronando la candidatura de Luisa González. Ricardo Patiño, cuando se toma esta foto con los padres de los chicos de las Malvinas, posteriormente dice que va a liberar a Jorge Glass, una persona a quien el 80% de ecuatorianos considera que está bien que esté preso. Luego el señor Javier Lazo, que insinuó que iba a volver con la ley Mordaza. También hubo una respuesta virulenta. Luego Paola Cabezas, cuando dice que va a haber los ecuadólares. Eso fue reforzado, lo de la desdolarización, por esa entrevista entre Rafael Correa y Patiño, donde dicen que el dólar no sirve para nada. Luego viene Esther Cuesta,
con la propuesta esta de ley de cultos, que terminó volcando a todas las sectas y iglesias, sobre todo evangélicas, en contra. Tú ves que hay una cantidad de meteduras de pata que habría que analizar si fueron en efecto errores o si fueron ya actitudes premeditadas para perjudicar la candidatura de Luisa González. Porque internamente parece que cuando se designó a Luisa, en esa, entre comillas, democracia interna, todos sabemos cómo se maneja, no solo Así en el es, correísmo, sino en todos en los todos los partidos. partidos, así es. Pero vos crees, o sea, queda duda que no es gratuito todo aquello. E- Es parte de la especulación, porque no puedes cometer tantos errores. Fíjate, no sé si te diste cuenta que los últimos 2 o 3 semanas de campaña, Luisa González se pasó tratando de desmentir la idea de la desdolarización, porque ya estaba colocada esa idea. Y no es porque la hizo el gobierno o la candidatura de Nelly, ellos mismos se pusieron a soga al cuello. Lo que hizo la campaña del oficialismo, o sea, del gobierno, fue simplemente jalar la palanca para que se colgara Luisa. No se le puede atribuir a una campaña sucia, porque la señora Paola Cabezas, Patiño y Correa, y además del antecedente de Diego Borja, son los que evidencian que en efecto había una postura. Lo único que hacen nosotros es aprovecharse de esa De situación. los insumos que le da el propio correísmo. O sea, como decimos comúnmente, le dieron papaya y lo que hizo el gobierno fue aprovecharse. Y otra cosa, ¿desde dónde ese inveterado apoyo a Maduro? ¿Por qué el correísmo y Rafael Correa a la cabeza tiene que seguir defendiendo a Maduro? ¿Cuál es el Pensemos propósito de mal, la idea? pensemos mal. Ahí debe haber financiamiento para la campaña. Porque no hay otra explicación para meterse en semejante Ningún gobierno de berenjenal. izquierda o progresista lo ha respaldado o lo ha Ningún gobierno en reconocido. el mundo. Y peor en el mundo. ¿Y cómo es que te embarcas, además sabiendo que en el imaginario ecuatoriano, viendo la crisis de los venezolanos que llegan acá en condiciones Y de lo de pobreza y de Estados Unidos ahora miseria, mismo con los y, venezolanos. y entonces la gente dice, pero ¿cómo vamos a reconocer ese régimen? Están valorando ese régimen. Fue un error así gravísimo también, que debe haberle costado muchos votos. Eso de el eslobismo, llamemos, que los jóvenes, que lo nuevo, que pongo entre comillas, ¿tiene algún peso todavía? Mira, yo habría que analizar. Yo no estoy todavía muy seguro, pero yo creo que en efecto Noboa con su esposa Lavinia Balbonesi tienen pues toda esta lógica influencer, esta lógica de utilizar las redes desde una perspectiva totalmente comercial, totalmente consumista. Y claro, si nos ponemos a pensar que esa es la tendencia global, no solo en el Ecuador, de las nuevas generaciones a ciertas lógicas de consumo, habría que pensar que tal vez eso sí incidió, porque de todas maneras Novoa se presenta como casi como un adolescente, pues no, él anda vestido en camiseta, con zapatos de caucho, su mujer también totalmente informal. Eso debe tener un impacto, no es gratuito tampoco. Probablemente les funcionó. Habría que ver qué otra estrategia, qué otras medidas le funcionaron para virar la votación en la costa. Pero lamentablemente los electores, que dicen que la mayoría son jóvenes, no digieren nada, no procesan nada, ¿o qué pasa? Yo creo que estamos en una situación en la cual el mensaje, digamos, la imagen y el mensaje breve, casi que sin contenido, sino más bien emotivo, tiene un impacto electoral. Habría que analizar cómo funciona eso. Yo no soy experto, Fernando, te confieso que soy además totalmente dinosaurio respecto a las redes sociales. No consumo redes sociales. Lo que hago yo es preguntar a la gente que sí está, que más o menos me informe, pero yo no consumo redes. De manera que soy un total ignorante de lo que significa la forma como opera en términos de adhesiones, de influencia, de incidencia en una decisión de la gente. Claro, porque aparecería como que esto es el nuevo doping, ¿no? Todo eso, la tecnología, no sé. Yo creo que eso hay que aceptarlo. Y te lo digo por lo siguiente, ya en la elección de 2021, acuérdate lo que pasó con Herbas, a punta La de TikTok. patineta. Y lo de Herbas, ¿te acuerdas? Esos TikTok que eran muy bien realizados. A tal extremo que Lazo, para Le ganar la segunda contrata vuelta, le contrata a la persona que le hacía y los le TikTok recomienda los zapatos y rojos. le pone los zapatos rojos. Y con eso gana. Un personaje acartonado, tieso, tradicional, convencional, se pone unos zapatos rojos y gana la presidencia. Lo cual significa que esas lógicas sí tienen impacto. Sí, eso ha pasado en los propios Estados Unidos con Trump. Vamos Exactamente. avanzando. Estamos con Juan Cubi, analista político, aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. A todo lo que hemos dicho hasta aquí,
el verticalismo de Correa, los errores de las meteduras de las de andar de de sus alfiles. afiles, sus compañeros y un sinnúmero de cosas. A eso habrá que agregar pues la campaña demagógica y la cartera abundante de Noboa y el aparato estatal, pues bonos y todo ese tipo de cosas. Habría que analizar si sirvieron hasta el punto de darle esa diferencia. Yo creo que es parcial. Yo creo que es parcial. A mí me parece que más, esa es mi lectura, más impactó estos errores de la campaña de Luisa González. Como te decía, imagina pasarse 3 semanas desmintiendo lo de la dolarización. Eso tiene un costo enorme. Y hubo unas decisiones que a mi modo de ver ya implicaban cierta desesperación. Por ejemplo, el acuerdo con Pachacuti. Yo creo que Luisa no necesitaba de eso. Eso no le dio votos. Habría que analizar si le quitó votos en otras zonas que no sean indígenas. Y luego la última contratación de Jan Topic como ministro de Gobierno, o sea, eso ya no tiene Ministro ningún del tipo de... Interior Sí, pues ministro del Interior no tiene ningún o de tipo de Defensa, pues, ¿no? coherencia. Algo así. Creo que era del Interior, o sea, le iba a dar la policía para que se ponga Es como para Rambo contrarrestar a Eric a Prince. Eric Prince, y resulta que los dos son lo mismo, un par de mercenarios, porque se venden además como mercenarios, ¿no? Entonces yo creo que ya había ahí algunas deficiencias. Tenían algunas pistas de ellos Yo ya. creo que sí. Yo creo que tienen algunas pistas, entonces empiezan a actuar con mucha desesperación. Y el colmo de esto fue cuando, creo que fue el miércoles o jueves de la semana pasada, ella le advierte al Consejo Nacional Electoral que nos veremos en las calles. O sea, si tú estás ganando, tú no dices eso. Tú lo que vas dices, señores, vamos a... Y los gestores de la paz. Y eso también ya no se entendió muy bien, güey. Porque además el nombre Gestores de la Paz se prestaba para cualquier interpretación. Entonces, me parece que son medidas un poco desesperadas, que probablemente ya presagiaban lo que estaba ocurriendo. Perdieron el timón, creo, en última Sí, instancia. pero lo que es real es que no pensamos que era A esa tan grande, diferencia, ¿no? tan grande. Yo sí que ni con, ¿cómo es? Con estos prestidigitadores, Con estos túneles del tiempo, ¿no? sí. No, yo no habría jamás pensado que una diferencia tanta. A todo eso, porque todo esto ha sumado, ¿ah? Todo esto suma en esta coyuntura y en este, digamos, de ese clivaje, todo eso. Yo le sumaría la actuación de los organismos de control, llámese el Tribunal Contencioso, la propia Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Justicia, la Fiscalía, todos ellos manejaron con cierta afectividad al oficialismo tiempos electorales y políticos, con Habría que analizar detenidamente eso. Pero yo personalmente pienso que esa posibilidad no te genera necesariamente una votación tan abundante. O sea, esta idea de que pueda estar incidiendo en ciertas decisiones. Hay cosas concretas. A ver, no, no votación, Juan, pero el ignorar la ley, el decir por favor no haga esto pero o esto, mi pregunta es, ¿qué gobierno en campaña no ha hecho esto? Yo te bueno, al menos preguntaría, el asunto de la licencia, Juan, al menos. claro, al menos de eso. El de la vicepresidenta, Claro, por que decir algo. tenían ahí digamos, un embrollo que no sabían cómo resolver. Pero ¿qué gobierno no ha hecho esto de pasarse por Siempre encima de la utilizan. norma, utilizar los recursos? Por eso es que una de las medidas que se hizo para evitar eso fue no a la reelección inmediata. ¿Por qué? Porque eso le obliga al gobierno a cambiar un poco su estrategia. Al menos reduce el uso de la figura presidencial como candidato. Tiene que poner a otra persona del partido. Pero claro, en este país es dificilísimo aspirar a que esas normas se cumplan. Lamentablemente es así. O sea, todo este tipo de cosas a mí me viene como que los ecuatorianos avalan el autoritarismo, ¿sí? No se sonrojan cuando hablan de dictadura, ¿sí? ¿Y tú crees que se ha derechizado el Ecuador? A ver, yo creo que hay una desafección con la democracia. Hay una desafección con el sistema político, con los partidos, con la misma actividad política. La gente está como decepcionada o harta porque ve que ahí no solamente no resuelve sus problemas, sino que tiene que asistir al espectáculo bochornoso de la corrupción, del tráfico de influencias, del autoritarismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que se ha conspirado en general contra la lógica institucional de la política y obviamente de las elecciones. Creo que en efecto sí está... Ahora bien, esa tendencia a justificar no solamente el autoritarismo, sino la corrupción. Es decir, roba pero hace obra,
Creo que es una tendencia ya de mucho tiempo, de mucha data, no es última, ¿no? Esta idea de que en último caso el que llega y da una vereda, da una casita, no importa si ha robado, ya me dio algo. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía, una población extremadamente vulnerable, frágil, pobre, sujeta a una serie. Clientelar. Claro, eso le vuelve clientelar, sujeta a una serie de amenazas cotidianas. Entonces, claro, tú ves la tabla de salvación en el político de turno, que no necesariamente es el candidato a la presidencia, puede ser un asambleísta, un alcalde, un prefecto, un concejal, etcétera, ¿sí? Y la gente se aferra a eso. Y eso es dramático, porque eso significa que tienes una población enorme que no puede ejercer una ciudadanía plena, en el sentido de que tiene las condiciones para escoger y decidir por quién votar. Mira, si somos realistas, los números de estos 18 meses del gobierno del señor Noboa son rojos, diría yo. Y no obstante, con esos números de la seguridad, desempleo, el asunto de salud, de educación De los y los apagones. apagones, o sea, no se explica. Exactamente, a Yo al mí me ha menos no llamado me la explico con. atención. Yo pensé que estaba mucho más desgastado, pero prácticamente ha ganado ampliamente. Habría que preguntarse qué pasa, o sea, qué opera en la lógica del elector para que no le pase factura por ese tipo de deficiencia en el gobierno. Eso llama la atención, en efecto. Quiere decir que en último caso la gente le justificó, la gente obvió ciertas deficiencias, o habría que pensar que tal vez lo de la guerra, así sea un fracaso, a la gente le proyectó la imagen de que en efecto se está O sea, haciendo algo. el miedo compenetró fuerte y el asunto eso de tú de las bases de Manta, de intentar hacer este tipo de cosas, ¿algún efecto? Habría que Los pensar, estados de excepción, incluso es a que, vísperas de las urnas. a ver, si tú te fijas entre la propuesta de Luisa González y Daniel Noboa respecto a la seguridad, no hay ninguna diferencia. Lo hemos dicho ya, ambos contrataron a sus respectivos Rambo, ¿no? Porque esa era la visión que tenían, o sea, la criminalización de la inseguridad, perseguir, policiar. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa estrategia de vender la idea de la fuerza, de la policialización, de las armas, de estos super agentes especiales y grupos de inteligencia, eso tiene un impacto que moviliza, motiva a la ciudadanía. No encuentro otra explicación. Entonces, claro, eso no le pasó factura ni a Novoa ni tampoco a Luisa González, que era la que iba a hacer exactamente lo mismo. El tema es aquí era lo que tú señalabas. ¿Qué está pasando con la cultura democrática de esta sociedad? Que está dispuesta a aceptar ese tipo de respuesta de una problemática tan delicada y compleja como la Es inseguridad. una dinámica mundial, pues, es una dinámica Creo que regional. es amplia. En Europa también hay mucho de esto contra los migrantes, por ejemplo, ¿no? Medidas de fuerza contra el migrante al cual le ve él como una amenaza. Es grave. Si lo ubicamos ideológicamente, aunque algunos creen que es pecado hablar de ideología, ¿cómo le ponemos al señor Daniel Noboa? Él irónicamente decía que admira a Lula, ¿no? Alguna vez dijo que admira a Lula, pero él es admirador de Bukele, obviamente de Trump, del señor de Milei, de la señora Ayuso, de todo eso. ¿Cómo le ubicamos? ¿Él tiene más dotes de ser libertario o qué? No, yo no le pondría como libertad. Yo veo que él es un empresario anarcocapitalista. O sea, él cree en la dinámica más incontrolada, sin restricciones del capital. El negocio. Negocios, sí. Él es un empresario de los negocios, creo que es una persona que está obviamente ubicada en la derecha, pero tampoco es que tiene posiciones extremas, ¿no? Al menos hasta ahora no las ha Pero habla evidenciado. poco, Además que habla poco, no se le puede no se puede percibir. vislumbrar Pero yo mucho, creo ¿no? que Novoa también es producto de lo que está sucediendo en el mundo. Esta difuminación de las identidades ideológicas. Porque, a ver, si tú le analizas a Luisa González, ¿qué es Luisa González? Tiene posturas totalmente reaccionarias, totalmente derecha. Por ejemplo, esa carta que firma con las iglesias que son pro vida en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de las minorías de orientación sexual, es una postura de extrema derecha. Y es la misma carta que firma Daniel Noboa. Si ves el tema de la seguridad, exactamente igual. Si ves el tema del extractivismo, ese modelo, la idea de que tienes que extraer recursos como sea para financiar la obra pública, tienen exactamente el mismo discurso. Entonces, ¿cómo les ubicas Unos pequeños ideológicamente? matices, diríamos, ¿no? ¿Cuáles matices? Que el uno apoya a Maduro, lo cual es una vergüenza, el otro apoya a Trump, que es otra vergüenza. Pero ¿cuál es la diferencia de fondo? ¿Qué modelo de Estado están planteando? ¿Qué modelo de sociedad? ¿Qué modelo de política exterior? Para uno entender qué. Y eso tiene que ver con qué. Porque en la campaña se centró
en las redes sociales. Sí viste el gasto que han hecho, ¿no? O sea, prácticamente uno salía a la calle y parecía que no estábamos en campaña presidencial como estábamos habituados nosotros antes, ¿no? Pero si estás con el celular, con el dispositivo, estás con la televisión. Exacto, sobre todo con el celular. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevan, trasladan la campaña ahí y obviamente en las redes lo último que puede hacer es enviar contenidos, porque eso no opera, no funciona, no sirve, te desgasta, necesitas mensajes breves, rápidos. TikTok de 10, 12 segundos genera 10 veces más adhesiones que una propuesta de gobierno. Pero Noboa, que los 18 meses de gobierno, ya vemos los números que estamos diciendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Hará algún cambio? ¿Esperamos algo a partir del 24 de mayo? ¿O es un comillas, comillas, comillas? Yo creo que ambas candidaturas, ganar uno de los dos, eran tremendamente nefastas para el país, ambas. Por eso que te estoy hablando, por ese modelo de Estado, modelo de economía. Iban a ser perjudiciales para la izquierda, para los movimientos sociales, para el mundo indígena. Por eso fue un gravísimo error apoyarle a Luisa, porque ella en el poder se venía contra el Ya vamos a movimiento hablar de indígena. eso. Los ecologistas, o sea, todos estos sectores que tienen de alguna manera una visión mucho más renovada de la sociedad y la política, iban a ser afectados. Con Noboa quizá haya un elemento o dos elementos que hay que señalar. Uno es su intención de hacer una constituyente. Esa cuestión hay que frenarla ya desde ahora. Hoy, 14 de abril, hay que plantearle, señor Noboa, déjese de pendejadas de andar metiéndole mano a la Es Constitución. para acomodar ya todo a Por sus último, intereses, no haga ¿no? constituyente. Ya por último, plantee reformas constitucionales. Porque hay cosas que hay que reformar en la Constitución, obviamente. Ya que plantee eso. Y dos, el tema de la relación con los Estados Unidos. Porque eso ni Noboa ni Luisa dijeron nada frente a la avalancha de decretos y de medidas de Trump, que son determinantes no solo para el Bueno, el Ecuador. presidente aplaudido, ¿no? Aplaudido el presidente. En la posición aplaudió a Trump. Y estaba muy agradecido que solo le ponga el 10% de aranceles. Pero frente a los impactos que está generando, no ha dicho nada. Toda la caída de las bolsas, todo el tema de las no ha dicho nada. O sea, yo sentía que ni Luisa ni Daniel tenían idea de lo que significaban las decisiones de Trump. Y no se tomaron la molestia de informarse, al menos para decir sí, no, tal vez. ¿Por qué razón te digo, Fernando? Porque incluso desde la visión empresarial de Daniel Noboa y de los grupos de empresarios que ya fueron a felicitarle ayer mismo, deben tener preocupación con lo que puede pasar con lo de Trump. Como empresario estoy hablando, mucho más como país, porque eso va a golpear al aparato productivo, a las finanzas, a la economía. Nosotros somos una economía dolarizada. Pues yo no veo que hayan dicho absolutamente nada de cómo ven esa situación, cuáles son los riesgos y eventualmente cuáles deberían ser las respuestas. O sea, ¿tú no ves ningún cambio a partir del 25 de mayo? Que vaya a haber con el presidente reelecto. Obvio que va a haber, ¿no? Desde el 25, desde mañana ya va a empezar seguramente. ¿Por qué razón? Porque él tiene dentro de su lógica algunas insinuaciones que ya ha hecho, ¿no? Acuérdate las leyes que se aprobaron al inicio de su gestión, con la complicidad del correísmo. Y social cristiano. Y social cristiano. Ahí fue todo el pacto de la derecha, de los sectores empresariales. Él va a tratar de incidir cada vez más en unas medidas y en unas políticas que favorezcan estas lógicas empresariales. Obviamente, pues si para eso está ahí. Y no tiene que esperar al 25 de mayo. Si ya es presidente electo, él lo único que tiene que hacer es seguir gobernando. Y a propósito, tú hablas ya de la Asamblea. La Asamblea se posesiona, se instala el 14 de mayo. ¿Qué va a pasar? Doña Anabela Asín, la señora madre del presidente Noboa, de pronto puede ser la mandamás en la Asamblea Nacional. ¿Y qué va a pasar ahí? No sé si se arriesgue, porque es complicado, manejar la Asamblea es complicado. No sé si se arriesgue, ella va a presidir la sesión inaugural, porque compete por ley. No sé, tal vez buscarán otra pieza, me parece, pero lo que sí me parece que es bastante obvio es que van a ser una mayoría simple, de manera muy breve. ¿Por qué razón? Porque tú tienes ahí dos sectores con los cuales que son 9 o 10 que necesitan, ahí tienes bien delimitadito a quién te puedes jalar para hacer tu mayoría. Social cristianos y los 16 sueltos están ahí. Y los sueltos, exacto. Y con eso haces ya una mayoría. Ahora, habrá que ver también cuánta gente de la Revolución Ciudadana cambiando de camisetas. Se cambie camiseta, que eso puede ser, porque el rato, o sea, ganar con 12 puntos,
tener la perspectiva de, digamos, de una legitimidad mayor y definir un proyecto con fuerza, con viada, eso también le asusta a cualquier asambleísta de oposición. Va a decir, ¿y ahora en qué condiciones quedamos? No te sorprendas de que haya camisetazos. Y el asunto del negocio en la asamblea, ¿no? Los asambleístas provinciales que quieren seguir en la palestra, ya piensan en la En la reelección, reelección y la todo, gobernación, un montón de... claro, Todo ese tipo claro. hay que Y el conjugarlo. empleo familiar, el empleo de la gallada, todo eso opera en esas lógicas. Entonces, no te sorprendas que muchos puedan virarse. Y significa también que Noboa tendría todos los poderes, porque ya hemos dicho, los poderes, los otros, tanto electoral cuanto de justicia, el Consejo de Participación, no sé en qué mismo vaya a terminar, ¿eso también le abrirá el campo y le hará olas de pronto? Y yo creo que es fundamental que la sociedad defienda ciertos espacios. Y yo creo que la lucha es desde hoy mismo. Por ejemplo, ese Consejo de Participación Ciudadana que debe desaparecer, pero hasta que desaparezca hay que tratar de incidir para que actúe de manera autónoma, lo cual es difícil, no sabemos por qué. Habría que pensar en que la fiscalía Está por nombrar a la fiscalía. sí, pero que la fiscalía se prolongue un poco más, al menos para que mantenga cierta independencia. Tú tienes un consejo de la judicatura que está totalmente Pero, acéfalo. a ver, Juan, la fiscalía ha tenido independencia en sus últimos tiempos. A ver, yo creo que la fiscalía, la señora fiscal, ha cumplido un rol bastante interesante en el sentido de que ha tomado decisiones tremendamente complicadas, ¿no? Y yo he escuchado a veces que dicen Pero que no ha con la tenido, misma vara, dicen, sí, ¿no? ha tenido un sesgo más favorable a ciertos sectores, pero mira que tiene ya enjuiciado al señor Danilo Carrera Druet, el suegro y mentor de Guillermo Lazo. Tiene algunos altos jerarcas del crimen organizado presos. Es decir, no tampoco es que ha sido una fiscal como Galo Chiriboga o como Washington Pesantes, que esos sí eran fiscales de bolsillo, no. Habría que plantearle a ver hasta dónde puede ella mantener cierta distancia hasta que se logre nombrar un El fiscal. Consejo de la Judicatura también está por Está en nombrar. acefalía. El CNE está por nombrar. Así es, Consejo Nacional Electoral. Completar la Corte Nacional de Justicia Ahora, también. el tema es que todos los gobiernos históricamente han apuntado a controlar esos organismos. Por eso es que ahora hay que plantearse desde ahora mismo una defensa de esa institucionalidad, sabiendo que es difícil, que es adverso, pero no hay que permitirle tampoco que haga lo que hizo Correa, pues de tomarse todas las instituciones y volverlas un instrumento del Ejecutivo. Tú dices que ahora mismo hay que comenzar a Sí. articular una defensa, una resistencia. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda la CONAIE? ¿Cómo queda Pachacuti? ¿Cómo queda ISA? ¿Cómo quedan las izquierdas así llamadas todavía? A ver, los que plegaron a Luisa González están golpeados, en efecto, porque no solamente es un error, sino que pliegas a alguien que es derrotado ampliamente. Y seguramente en ese apoyo, yo pienso mal, debe haber habido algunos acuerdos, por ejemplo, de cargos, de puestos públicos, etcétera. Distribución, ¿no? Sí, un reparto ahí, reparto de migajas, porque en esencia es eso, ¿no? Tendrán que reconsiderar, pero a mí me preocupa sobre todo el movimiento indígena. Creo que el movimiento indígena va a tener que hacer un viraje para reconstituir esa estrategia de autonomía y de una propuesta de distanciamiento con el Estado en el sentido de oponerse y negociar, que ha sido siempre la lógica del movimiento indígena. Un momento negocia, otro momento se opone, porque tiene que operar desde esa lógica, porque su proyecto, su propuesta siempre va a tener esta relación conflictiva con el Estado. El tema es que ahora cómo lo haces, porque tienes un sector que votó por Noboa abiertamente, sector indígena, que le dieron el voto a Noboa. Tienes otro sector que se fue con el nulo y otro sector que se fue con Luisa. Eso ha fracturado enormemente al movimiento indígena, pero tendrán que ver cómo lo reconstituyen en función de una estrategia que marque una distancia con el correísmo y con el oficialismo. A propósito del correísmo, ¿tú te imaginas o es imaginable un correísmo sin Rafael Correa? Complicado, pues como un velasquismo sin Velasco, pues o sea, eso no tiene mucha... Lo que pasa es que esos sectores van a tener que repensar su función y su perspectiva, porque no pueden seguir atados a un caudillo que está absolutamente desprestigiado. Yo creo que el voto en contra de Luis es un voto en contra de Correa. Lo que pierde Luis es porque la gente nueva ya lo ve a Correa como un político viejo, un político lleno de mañas, lleno de las viejas prácticas de la politiquería, con una actitud de descomposición ya no solamente política, sino también personal, esto de andar haciendo bochinche por todo. Yo creo que esa imagen genera rechazo en una buena parte de la sociedad. Al menos no van a ganar en una segunda vuelta, nunca. Sería de conseguir trabajo a Correa, entonces.
Pero él tendría que retirarse de la política, o sea, asumir una postura Para que más se dedique madura. a eso, digo, y no esté solo en el chat y No, solo... no, o sea, él debería entender que su papel ya no es ese, sino otro. Traigo un ejemplo. Acuérdate cómo los políticos aquí un rato decían, bueno, yo, el tipo doctor Borja, decían, yo ya no entro en eso, doy mis opiniones, mis criterios, ya no me meto en el manejo, en el tejimaneje del partido, todo, ¿no? Posturas así maduras como ocurren en otras sociedades, que llega un López Obrador, exmandatario. alguna medida, Pues ¿eh? no, López Obrador tiene al hijo metido ahí controlando el partido. No, estoy pensando, yo sé en otras sociedades, en las sociedades europeas, en un rato que un político se retira, ha sido presidente, dice, bueno, yo he servido, que me evalúen y listo, y ahora lo que tengo que hacer yo es tratar de dar aportes para que funcione mejor la política en un país. Pero es difícil pedirle eso a Correa, pues su propia personalidad Ser no le un da. Prometeo de la política. Ser un sabio de la política, pero para eso necesitas unas condiciones muy Pero toda particulares. la derecha y todos los empresarios tampoco están con Correa, porque también hay pugnas de grupos económicos, digamos con Noboa, digo. No todos están. Y no es un peligro para la derecha, los socialcristianos, todo eso. Noboa, Lo primero que hay que entender, Fernando, es que detrás de ambas candidaturas operaban grandes grupos económicos, detrás de las dos. Por eso yo sostenía, no hubo nunca una polarización política, una polarización electoral, que era a ver cuál llegaba. Pero detrás de eso había una disputa, una puja entre grupos económicos, pero no es que se oponen, es que ellos van disputándose cuál va a se tener apuesta, cierta apostadores, ¿no? hegemonía. Pero ellos pelean por las hegemonías. Pero hay grupos que comparten ambos intereses en ambas candidaturas. Por ejemplo, la señora Isabel Noboa, una de las mayores beneficiarias del gobierno de Correa, tía del actual mandatario. ¿Quién le dio la concesión del puerto de Pues, Pozorja? Le dio Rafael Correa. Y ahora el sobrino que le quería dar el Campo Sacha. Esos grupos operan con otras dinámicas. Ellos van a ver un momento dado cómo se definen, digamos, las líneas fundamentales de gobierno y de economía para ver cómo se van insertando. Aquí lo que es fundamental entender también es que Novoa es parte de un grupo, un viejo grupo y gran grupo económico en este país. Entonces, muchos otros sectores deben estar pensando que esa fortaleza económica, financiera, más el poder político es una amenaza, porque puede ir copando cada vez más espacios. Ahí puede haber disputas. Pero tú sabes que en los negocios, Fernando, lo que en último caso opera es que te caiga algo, o sea, que tú tengas una parte de la torta. El tema es, claro, ¿quién va a repartir? Ahora va a repartir la torta Novoa, pues obviamente. La torta empresarial, la torta de esa. Pero habrá que ver si el tipo es un glotón que se lleva todo o si reparte bien. Y de eso dependerá también el apoyo que tenga el sector empresarial. Noboa, vamos terminando, Juan. Noboa persistirá con esto de la guerra al crimen organizado y de tildar a todos los que piensan diferente de ser narcopolíticos, de ser narco esto, narco. ¿Cree que en esa dinámica siga? Yo creo que él va a bajar un poco ese discurso, no la operatividad de la fuerza, no. El discurso sí, porque ya no necesita. Este rato ya no está en elecciones, ya tiene 4 años para gobernar. A menos que le empiecen a boicotear el gobierno, podrá hacer eso. Lo que sí creo que va a consolidar él es una estrategia de fuerza. Va a tratar de traer más refuerzos, va a tratar de traer más asesoría, más intervención de afuera en su lucha contra el crimen organizado. Porque el tema, Fernando, es que tampoco puedes gobernar con esa situación de inseguridad para cualquiera que esté en el gobierno. ¿Cómo haces? Pero solamente a través de la represión, porque si no hay políticas que apunten a combatir las causas del problema, ¿Cuál es la ya causa? tenemos México, tenemos Colombia que no han dado. El asunto de que no hay Estado, por ejemplo, no hay inversión social, por ejemplo, no hay atención a todas Pero esas ¿cuál es cosas. la causa fundamental? Es el dinero del El asunto narcotráfico. financiero, pues, donde está la plata, apuntar a eso, ¿no? ¿Y eso qué implica? Es cortar los ingresos por Y la hay grandes venta de poderes, ¿no? droga, cortar el lavado de activos. ¿Va a hacerlo Nova? Yo no creo que ni lo quiera hacer ni lo pueda hacer. Tampoco Luisa. Y te cuento por qué. No sabemos hasta dónde el Producto Interno Bruto de este país depende de las actividades ilícitas de De la droga. pronto, de pronto nos está sosteniendo el dinero sucio. No de pronto. Creo que sí nos está sosteniendo, porque en Colombia ya hace 20 o más años hicieron un estudio
30% de la economía colombiana se sostenía, directa o indirectamente, en las actividades del Si narcotráfico. le creemos a nuestro gran amigo Fernando Carrión, entre 4 o 5 mil millones de dólares. Si le creemos al propio Noboa y al embajador de Italia, son 30 mil millones. El Fernando decía 4 o 5 de lavado, que no es lo mismo que economía ilícita. Eso es solo una parte. Pero yo te pregunto, toda la gente que vive, que come, que trabaja, que está empleada, eso es economía ilegal, que trabaja en el narcotráfico. Todos los pequeños negocios que están en zonas de narcotráfico, una vulcanizadora, una tienda, una ferretera, que de alguna manera se benefician de las demandas del narcotráfico. Toda esa economía es la que hay que hablar. ¿Cuánto de eso depende del narcotráfico? ¿Y cuánto de eso corresponde a la generación interna, al Producto Interno Bruto, generación interna de riqueza en un país? Entonces, nosotros, ponte que tuviera Novoa una varita mágica y dice, se acaba el narcotráfico hoy, porque yo puse a estar, pues probable que se caiga la dolarización y la economía del país. Oye, Juan, ¿y la muerte cruzada no será un recurso del señor Noboa en la Asamblea? Yo creo que la muerte cruzada es otra de las instituciones que hay que desaparecer de la Constitución, como el Consejo Es de la una camisa de Judicatura fuerza, y pues, ¿no? el... Pero además no opera, o sea, en nuestras, ya vimos lo que sucedió con Lazo. No, eso es para sociedades donde tienes una institucionalidad democrática muy, muy madura, muy seria. Acá no. Hay que eliminar eso, hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, es decir, todas esas instancias que lo único que han hecho es enredar el funcionamiento institucional. El señor Noboa, con esto terminamos, ¿no apunta un poco más allá, del 29 al 33, por ejemplo? Probablemente vi una noticia, es que no sé dónde vi una noticia, creo que internacional, que decía el candidato, el joven candidato que aspira a gobernar una década. Decía eso, entonces no sé de dónde habrán sacado, pero probablemente Noboa está pensando en reelegirse, porque además lo puede hacer según la norma electoral, ¿no? Tú sabes que igual aquí se acomodará lo que tenga que acomodarse, pero claro que debe estar pensando. No sé si lo logre, porque 4 años de desgobierno, de equivocaciones, ahí sí le pueden pasar la factura. En todo caso, ahora mismo tú decías que ya el presidente debe estar gobernando ya con miras a los 4 años Pero que por le toca. supuesto. Pero ¿y el Ecuador? Ahora mismo, ¿cómo está el Ecuador? ¿Y qué va a pasar a partir, no sé, de mañana o del 25 de mayo? ¿Qué va a A pasar? ver, tenemos una crisis de seguridad gravísima, tenemos una crisis económica gravísima, tenemos un contexto mundial adverso con las decisiones de Trump. Frente a eso toca responder. Yo no sé hasta qué punto Noboa esté dispuesto a buscar un acuerdo, un consenso, un diálogo nacional en función de sus intereses comunes. Pero poco empático es del para eso, pues. No solo es poco empático, habrá que ver cuánto le pesa sus intereses y su voracidad empresarial como grupo frente a esos escenarios. A mí me da el temor de que él priorice sus negocios, sus intereses, los intereses de su grupo, digamos, los priorice por encima de las necesidades nacionales, no me sorprendería. Un poco hacer, en el gabinete podríamos ver si hace un poco más convocante, más diverso, podrá ser que eso. ¿Pero para qué? O sea, ¿necesita de eso? La pregunta es eso, ¿qué necesita este rato con 56% de votación? Con un triunfo, hay que aceptarlo, un triunfo bastante amplio, ¿no? Como dijiste tú, barrió. Así es, hay que admitir eso. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cuáles van a ser sus puntos de diálogo y sus puentes? Yo la verdad es que como tú decías hace un momento, como ni siquiera habla, no se sabe bien qué quiere. Bueno, con esto termino un poco para. Y el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en esta elección. ¿Qué crees? Periodistas conocidos y reconocidos, entre comillas, que han sido el parlante, el teléfono, el micrófono, han sido una especie de megáfono. A ver, ayer vi a un correísta, no sé quién era, en un chatcito ahí que me llega que decía, es que hay muchos damnificados del correísmo, probablemente por eso se perdió. Y gran parte de los damnificados por el correísmo fueron los medios de comunicación y los periodistas. Tal vez tú no sufriste eso, pero a mí me consta periodistas a los cuales se les amenazó de muerte, se les persiguió, ¿sí? Y ese, obviamente, no puedes pedir que ellos estén con Correa, pues por obvias razones van a estar en contra. No necesariamente estaban con Lazo, porque he visto ciertos Pero las medios, formas, digo. yo he visto ciertos medios No que le se han dado cuidaron ni las palo formas, no a... se cuidaron. No, porque hay medios que le han dado palo a Noboa, medios grandes que le han dado palo, editorialistas. Yo sí soy persona que leo y le han dado palo todo este tiempo a Noboa y también a Luisa González. Con eso terminamos y de corazón le deseamos suerte al señor Noboa.
Le deseamos suerte, ¿Sí o no? ojalá para ese país. O sea, te digo, o sea, conociendo cómo ha hecho, pues sería un poco O sea, desearle suerte, pero que regrese poco a mirar al país. desearle suerte es más o menos que decirle qué suerte que van a tener los empresarios para llevarse el país en andas, no. Él no puede regresar a ver al país. Yo veo difícil. Yo creo que ese no es ni su Entonces, proyecto ¿qué ni su podemos modelo. decir para terminar esta Bueno, entrevista, lo que Juan? yo dije hace mucho tiempo, porque yo vengo ya con esta desafección hace 2 años cuando terminaron los dos en la segunda vuelta, que yo ya preveía lo que se venía. Yo he dicho siempre, hay que apostarle a formas de resistencia, a formas de construcción de una fuerza social alternativa que pueda hacerle de alguna manera no solamente un contrapeso, esta lógica de dos fuerzas políticas, sino realmente jugarse como por un proyecto de izquierda, un ¿Quién proyecto articula alternativo. eso? Bueno, a eso hay que trabajar. Los que estamos en esta línea tenemos que trabajar en eso. Yo siempre creí que el movimiento indígena era un catalizador, una parte importante de este proceso. No solo los indígenas, tiene sectores de mujeres, sectores de ecologistas, organizaciones sociales que deberían trabajar en función de eso. No veo otra posibilidad, Fernando. Porque no hay quien capitalice estos reveses del correísmo, pues. Lo que pasa es que, ¿qué es el correísmo? O sea, ¿qué puedes capitalizar tú del correísmo si es un populismo Pero reaccionario? gente que de pronto ya se va abriendo, gente que ya ve que esa no es ese no es el camino, ese ya no es la ruta. ¿Sabes qué me preocupó mucho a mí del correísmo siempre? Es que era un proyecto donde apuntaban al empleo. No era un proyecto de transformación de la sociedad. La gente que militaba ahí lo que estaba es desesperada por volver a un empleo bien pagado. No estaban pensando realmente en el país, en las transformaciones. Entonces, con esa gente, ¿qué puedes hacer? Si es una gente que es una izquierda, por ponerle un calificativo, una izquierda burocrática, lo que está pensando es en eso, Siendo generoso decir izquierda, siendo ¿no? generosos, decir izquierda. Gracias a Juan Cubi, analista político, quien ha comparecido aquí este día de la primera reacción que tenemos en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones a los resultados electorales y más allá de aquello, hay que pensar en el día después. Sí, y yo concluyo esto diciéndote que yo sí he sido muy pesimista en los últimos tiempos, muy pesimista, porque veo que las salidas se estrechan, como país, como sociedad, se estrechan. Y claro, se confirma una sociedad, como tú dices al inicio, que tiene ya una orientación complicada, ¿no? Que termina eligiendo estas dos posibilidades, ¿no? Luisa González y Daniel Noboa, que no es que son una opción ni una alternativa para el país. Esperamos que no nos inunde el pesimismo y podamos articular alguna resistencia, alguna fórmula para recuperar Sí, este país. es una tarea difícil y cuesta arriba. Desde aquí seguiremos haciendo Utopía Comunicaciones y pensando en voz alta y dando insumos y elementos para que la gente tenga su propio criterio, su propio pensamiento y dijera y procese lo que estamos viviendo y lo que nos puede venir para futuro. Porque estamos endosando un futuro realmente muy duro para nuestros hijos y para nuestra futura generación. Y creo que nosotros no tenemos derecho de hacer aquello y ellos no tienen la obligación de asumir eso que estamos dejando. Señoras y señores, gracias por haber comparecido este día lunes, hablando las primeras reacciones a los resultados electorales del día de ayer. Señoras y señores, hasta la próxima.